buenas noches, tengan todos ustedes. Es una alegría encontrarnos en esta transmisión número 86. Estamos finalizando esta tercera etapa que le llamamos encontrarnos para discernir. Pronto iniciaremos una nueva etapa en camino de un diálogo para la sinodalidad en materia educativa. Es curioso, pero eh, caminar juntos implica diálogo, camina encuentro, y vamos a hacer una nueva temporada. Esta noche seguiremos meditando sobre el Pacto Educativo Global con un maestro, con un educador, podríamos decir, de piso y de escritorio. Combina las dos cosas, es decir, es un docente nato, pero ha sido un docente inquieto, metido siempre en proyectos para mejorar el mundo educativo. El tema es el Pacto Educativo Global, una utopía que hay que empezar de cero, o ya hay algunos rasgos muy claros en la realidad que debemos de ver con alegría, debemos de ver con esperanza, debemos de reconocer. Por eso le hemos puesto Pacto Educativo Global, una utopía y o una realidad ya presente. Hoy nos situamos ante una paradoja muy curiosa, el cambio de época, marcada por desafíos profundos, el humanismo en crisis, una falta de sentido, paradigmas deficientes que tenemos que ampliar, eh, paradigmas que se quedaron en el consumo, en el descarte, como dice el Papa Francisco, en la indiferencia, en el individualismo, en la tecnocracia, en la ruptura entre el cómo y el para qué. Y frente a ello tenemos también cuestiones muy importantes como es esta convocatoria del Pacto Educativo Global que venía anunciándose antes de la pandemia y que providencialmente llega en este momento tan delicado. No solamente esto, sino que el Pacto Educativo Global se inserta en la doctrina social de la Iglesia como una cuestión muy clara y sobre todo muy oportuna, sobre todo en ese llamado que inició el Papa emérito Benedicto XVI a entrar en la lógica del don y la gratuidad. ¿Cómo educar para el don? ¿Cómo educar para la relación? Esta transmisión, la aseguro, será sumamente interesante. Y bueno, me permito presentar al maestro José Rafael de Regil Vélez, que es orientador filosófico, asesor educativo, escritor, periodista, docente, formado en las pedagogías salesianas y lasallistas. Realizó sus estudios filosófico-humanísticos eh, allá con los salesianos en Roma, tiene un bachillerato pontificio. Sus estudios civiles, bueno, como licenciado en filosofía y también concluyendo toda la cuestión de los créditos de la licenciatura en periodismo. Tiene dos maestrías, una en educación y otra en desarrollo humano, las dos por la Universidad Iberoamericana. Ha sido formador de comunidades religiosas durante 4 años. Ha participado en la fundación del Instituto Salesiano de Estudios Superiores y en la cofundación del Instituto Filosófico Tomás de Aquino. También ha colaborado en la reestructuración y toda la cuestión de la validez oficial de estudios de la Universidad Salesiana. Ha sido secretario ejecutivo de la AMIESIC, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana, y de igual manera ha estado vinculado a distintos esfuerzos, sobre todo jesuitas, la Cátedra Eusebio Francisco Quino, la Preparatoria Iberoamericana en Tlaxcala, que ahí se innovó pedagógica, didáctica y metodológicamente un modelo educativo humanista muy interesante. Ojalá podamos participar un poco. También participó fuertemente de un esfuerzo muy interesante que tiene la Iberoamericana, estos cuadernos de fe y cultura, y también pues de una serie
de la Cátedra Quino. Él lo fundó y posteriormente pues tuvo su dirección editorial. También tiene otra beta muy interesante, un servidor como capellán nacional Scout lo celebra, pero bueno, el maestro Rafael con entusiasmo entró en este proyecto educativo de la Organización Mundial Scout, en México, pero conforme al programa educativo de la Organización Mundial Scout, toda una reforma que hubo por allá de los años 2005 en adelante, que todavía la seguimos analizando, todavía tiene ahí pues sus secuelas. Maestro Rafael, es un gusto tenerlo esta noche en Diálogos por la Esperanza. Agradecemos su generosidad. Buenas noches. Hola, pues muy buenas noches. Estoy feliz de estar aquí. La verdad es que, pues, antes de entrar a cuadro, tuvimos la oportunidad de conversar y pues me siento en casa. Y entonces, con esa libertad, pues creo que vamos a poder dialogar bonito sobre cosas que nos llenan la mente y el corazón. Maestro Rafael, necesitamos recuperar los antecedentes del Pacto Educativo Global. No es una cuestión novedosa, así que el Papa Francisco se saque de la chistera, no, no. En el mundo educativo se vienen preparando, cocinando cambios, se vienen generando nuevos procesos, hay muchas inquietudes. Nosotros, los que estamos muy metidos en la cuestión educativa, lo vemos, ¿verdad? Es decir, por eso decíamos, bueno, sí es una utopía, sí, claro, y qué bueno que nos alienten a ser mejores, pero sobre todo hay ya una realidad, hay muchos elementos de donde partir, muchas experiencias que revisar. El pacto educativo nos lleva antes que nada a una necesidad de discernimiento profundo sobre la educación. Adelante, lo escuchamos. Fíjate que no podemos entender el pacto educativo si no entendemos que el mundo entró en crisis desde hace mucho, no desde ahora. Bueno, en realidad desde hace poco si vemos la historia de la humanidad, pero hace mucho para nuestra historia personal. A final del siglo XIX entró en crisis el método de entender la realidad. ¿Por qué? Porque 2 siglos antes, con Kant y el idealismo alemán, se había dicho que no es posible conocer lo que son las cosas, solo como aparecen. Esto llevó a intentar explicar las cosas solo por su comportamiento. Para las personas que nos ven, es cuando nace la psicología. La psicología nace como estudio de la conducta humana porque se pensaba que no se podía conocer qué es el ser humano, solo cómo se comporta, solo lo que se ve desde fuera. Y esta explicación había como en todas las ciencias. Y ese modelo fue entrando en desgaste porque al final las mujeres y los hombres sí queremos saber quiénes somos. Sí queremos saber qué es la sociedad, no solo cómo se comportan las sociedades, ¿no? Si me permites, porque es algo muy importante lo que estás señalando, ¿no? Kant es el modelo de la idea, ¿no? Veamos el mundo de nuestras ideas, elaboremos nuestras categorías, nuestros conceptos. Sin embargo, llevó a absolutizar la idea, ¿no? Toda la cuestión de esta cuestión del imperativo categórico, toda esta cuestión del deber ser, dejando a un lado el ser que somos, ¿no? Entonces, por supuesto, estamos en crisis. Yo lo diría en términos de iglesia, pues ya Gaudium et Spes en el Concilio Vaticano II lo decía, hay una nueva época, ¿no? Estamos en un cambio de época, desde ahí se viene anunciando el cambio de época y esta necesidad de repensar al ser humano, quién es, cuál es su marco en medio de la sociedad, esta cuestión. Entonces, adelante, perdón que lo interrumpa, pero tiene razón. Y en efecto, esta crisis del método luego se cristaliza como más profundo porque vinieron las guerras mundiales y las guerras mundiales sacudieron la conciencia del hombre contemporáneo occidental y también la del oriental porque a todos les pegó por parejo, Japón, China, luego vino Vietnam, Corea, se movieron muchos referentes y sí las personas, los hombres y las mujeres sentían que
que los instrumentos que tenían para abordar la relación, la realidad se estaban quedando muy cortos. Es justo la época en la que Juan 23 dice, necesitamos darnos la oportunidad de que entre aire también en la iglesia. La iglesia ha sido una institución muy importante. Yo recuerdo hacia el final del siglo XIX, fue importantísima la intervención de León XIII con Rerum Novarum, diciendo, aquí hay un problema muy grande que tenemos que ver, tenemos los obreros, tenemos... O sea, la iglesia venía teniendo un aporte muy grande, pero en sus formas y en ciertas cosas se estaba quedando también como fuera de la jugada, como le estaba pasando a la psicología cuando surgieron las psicologías humanistas, como una tercera vía para acompañar al ser humano. La iglesia también se lo planteó, vino el Concilio Vaticano II y vino la revisión de las órdenes religiosas. O sea, vino un movimiento muy grande de decir, el ser humano está buscando respuestas que le hablen a su corazón y a su cabeza, no solo a las formas. En la educación pasó prácticamente lo mismo. En los 70 hubo una crisis terrible a la escuela. ¿Por qué a la escuela? La escuela es un invento muy joven, es un invento industrial, porque antes de la industria, en realidad había las escuelas palatinas y cierta forma de educar que no se parece nada a lo que hoy conocemos como escuelas. La escuela surge entonces en un contexto específico industrial, donde necesitas capacitar a la gente para incluirse en un gran movimiento que era político, económico, cultural, pero también surge con la idea de la ilustración. Si tú le das conocimiento a la gente va a poder ser autónoma, va a poder ser madura, y con el conocimiento, pues va a transformar la realidad. Pero para la segunda mitad del siglo pasado, ya se tenía la experiencia de qué pasa cuando hay gente con mucho conocimiento y poca referencia humana. Claro, Puedes experimentar en humanos, bombas atómicas, etcétera, ¿no? Y entonces se cuestiona el papel de la escuela. El papel de la escuela viene siendo cuestionado. Nos acercamos hacia el tercer milenio, y entonces ahí hubo trabajos muy importantes como Los 7 saberes de Edgar Morin. Quienes nos ven, es un librito, es sencillo, está hecho para que cualquiera lo lea, pero que nos habla de esta búsqueda de reentender la educación, para que la educación cumpla la vocación que tiene, que es abrir la posibilidad del ser humano. De hecho, diríamos que es uno de los grandes engendradores de esperanza, la educación, ¿no? Pero no como se estaba dando, como certificación socialmente establecida de conocimientos, sino como algo más. Y viene la UNESCO, que plantea que se haga un estudio, el estudio de Lords, donde se habla también de que sí, hay que educar la información que nutre el cerebro para que el cerebro se funcione, pero también hay que formar para la convivencia, también hay que formar para el propio ser. Entonces, nosotros llegamos a 1920, al 2021, perdón, y llegamos ya con una serie de antecedentes de revisión de la civilización humana, del sentido de la política, del sentido de la economía, del sentido de la relación con el mundo. Y entonces, no es gratuito. A ver, yo no sé si el Papa lo tenía clarísimo el primer día que dijo fue Papa, entonces voy a avanzar y primero voy a hacer algo sobre el gozo del Evangelio, y luego, no creo que haya sucedido así. Sin embargo, ya venía esta lógica. Tenemos que hablar de que el ser humano sigue esperando buenas noticias, porque está lleno de malas noticias. Una cultura del descarte, una cultura donde es más importante la mercancía del supermercado que el viejito que nos ayuda a empacar, donde pues todos somos prescindibles en las empresas y bla, bla, bla. Y entonces, bueno, y no estamos hablando de la inseguridad, la violencia, los problemas de violencia intrafamiliar, de violencia social. O sea, si de repente el corazón humano está muy agobiado por malas noticias y seguimos esperando buenas noticias, y después de que se nos dicen, hey, si entendemos que todos vivimos en la misma casa y entendemos que todos somos hermanos, vamos a entender que la única manera para que la casa sea común y para que nosotros seamos hermanos es en educación. Tenemos que retomar la educación, porque sin educación no es viable un futuro como el que nos anunció Jesús de Nazaret cuando nos dijo, hey, Dios sí está arriba, pero no, también está aquí, ya está actuando, ya está reinando, y reina que cada vez que en la fraternidad somos capaces de acoger al que no ve para que vea, de acoger al que no escucha para que escuche. Entonces, sí es viable, o sea, no es mentira, el reino de Dios ya está aquí. Simplemente tenemos que tener mediaciones para poder hacer que se vea. Yo voy a decir una postura que voy a tener cuando hablemos de la realidad del pacto.
Ujú. que es que todo lo que tiene que ver con el reino de Dios son semillas de mostaza. Así O sea, es. ya está operando, pero opera a la manera de la semilla de mostaza. A Pero los ya tiempos de Dios. opera y Así es. tenemos que dar herramientas para que Sí. las personas experimentemos el gozo de esa buena noticia que ya está operando, que no va a Así. operar. Y Sí, entonces, me sí, parece, perdón, maestro, es que si no, se me va esa idea, pero Gravissimum Educationis lo dice muy bien. Es decir, este documento del Concilio Vaticano II, uno de los 7 documentos fundamentales, pues está vinculado a la materia educativa y precisamente la tarea es bajar esta reflexión de que la persona es el camino de la iglesia. Nosotros no debemos de tener nuestra mirada en los sistemas, en los esquemas, en las teorías, sino que tenemos que ver qué le pasa a la persona, cómo está caminando la persona, qué va entendiendo la persona, qué facultades humanas va desarrollando la propia persona. Entonces, por supuesto, Gravissimum Educationis, como usted lo señalaba, pone un punto de partida para decir, a ver, no, volteemos a ver no solamente las cosas que hace el hombre, volteemos a ver no solamente los avances de los hombres, sino que volteemos a ver al ser humano integralmente, pero sobre todo, sí, aprovechando todos estos avances científicos, industriales, etcétera, pero no olvidando las cuestiones fundamentales de su dignidad, de sus derechos, de sus deberes y por supuesto de toda esta vinculación social. Usted lo dijo muy rápido, pero así fue. En el siglo anterior descubrimos toda esa dimensión social de la fe a partir, por supuesto, de León XIII, de aquel documento maravilloso de es bueno. 1891 en donde se dice, a ver, no podemos pensar al hombre de manera individualista, intimista, como inclusive algunas tendencias quisieran seguirlo viendo. Pero bueno, ese es otro tema. El siguiente tema que quisiera abordar es, el Pacto Educativo Global tiene distintas vertientes. Por supuesto, una vertiente es la experiencial. ¿Qué está pasando en la educación? O sea, volteemos a ver, entremos en un discernimiento muy sereno, muy claro, de decir, ¿cómo está nuestra estructura educativa? Empezando por el concepto mismo de educación. Es increíble que en 4 paginitas, en donde el Papa convoca al Pacto Educativo Global, tengamos 5 definiciones de educación interesantísimas. O sea, el Papa dice, a ver, replanteemos qué es educar, cómo se educa, para qué se educa. Y este es un ámbito, podríamos decir, de realidad, de experiencia, en fin. Sin embargo, hay otra dimensión social muy amplia, todas las relaciones del mundo educativo, no solamente en el ámbito formal, la escuela, sino todo el ámbito familiar, todo el ámbito de los medios de comunicación, todo el ámbito de la estructura económica, social, política. Es decir, el Papa voltea a ver el pacto educativo y dice, ahí está la tarea, pero también ahí está la solución para este cambio de época que estamos viviendo. Lo escuchamos. Sí, bueno, yo quisiera antes de hablar como más de lo experiencial, yo quisiera nada más recordar que la afirmación de la que parte, hay el 16 de diciembre hay un mensaje que da el Papa, el 16 de diciembre pasado, donde dice el pacto educativo está roto. ¿Y a cuál se refiere? Porque aquí en México estamos acostumbrados a las alianzas educativas que hicieron los gobiernos anteriores, y no está hablando de eso, está hablando de que la educación es una responsabilidad de todos, en última instancia, y cuando se rompe el pacto termina siendo la responsabilidad de unos pobres maestros a los cuales se les pide todo y siempre terminan crucificados, ¿no? Así es. Entonces, cuando hablamos de educación, ¿de qué estamos hablando? A mí me ilustra mucho, a mí Rafael de Regil, en mi tarea como pedagogo, me ilustró mucho ver la experiencia de educadores que nos habían precedido. Hace muchos años escribí un texto que se llamó Me gustan los sueños de los soñadores. Y me refería, pues, a ver, yo dejé mi casa para seguir como el estilo de San Juan Bosco. Yo lo vi, me enamoré, dije, ese estaba más loco que yo. Y entonces me fascinó. Pero yo me había formado en la escuela de maristas, Marcelino Champaña, me había formado en la escuela de lasallistas, Juan Bautista Lasalle, y luego
en virtud de mi trabajo conocí a Ignacio de Loyola, ¿no? ¿Qué común denominador encuentro en los cuatro? Ninguno de ellos quería ser educador. Así es. Lo que les pasó es que en un momento de su vida se encontraron con Jesús de Nazaret, y lo voy a decir en palabras muy contemporáneas, seguro no fue así en sus corazones y sus mentes, pero se encontraron con un universo valoral que vale la pena, ¿no? En filosofía se dice que hay una cosa que es el nous. El nous es como todo el horizonte de explicaciones y valores que tenemos las personas. Todos tenemos un nous, todos tenemos ideas y valores. Lo que les pasó a ellos es que cuando compararon sus valores y sus ideas con las de Jesús, dijeron, hombre, o sea, se quedan chiquitas, tengo que ir más allá de mi nous. Ahí viene una palabra que a los católicos nos gusta mucho, metanoia, ir más allá en nuestro nous, de mi nous limitado, pequeño, al nous pleno de Jesús de Nazaret, que propone la filiación, somos hijos de Dios, por lo tanto la fraternidad, la solidaridad, la posibilidad de co-crear el mundo, es un regalo que nos dio Dios, ahí está el mundo para que lo creemos, la posibilidad entonces de solidarizarnos y de integrarnos afectivamente para cumplir que el reino, y esa es una causa apasionante. Entonces ellos se les movió el tapete y decidieron dejar todo para seguir a Jesús. Y al paso del tiempo se dieron cuenta que la educación era una excelente herramienta para compartir eso que ellos habían vivido. O sea, pero no querían ser educadores. Entonces, si vemos la experiencia de estos grandes educadores cristianos, aunque Loyola no estuvo en un colegio, pero al final tiene toda una metodología que se llaman ejercicios espirituales, de lo cual viene una profunda tradición educativa de la Iglesia, encontramos que la educación es un acompañamiento del proceso por el cual una persona descubre su llamado a encargarse del mundo por los demás, con los demás y para los demás. Lo mismo que les pasó a ellos. Se encontraron con Jesús y se sintieron lanzados a que el mundo fuera mejor con los demás, por los demás y para los demás. Tan es así que terminaron haciendo familias religiosas. Así es. ¿No? Entonces, lo primero que quisiera decir es que en esta óptica del Evangelio, la educación se entiende como el proceso que acompaña, el proceso por el cual una persona responde a su vocación de que este mundo sea, a los scouts nos gusta decirlo, mejor que como nos lo dieron. Así es. En fraternidad, por los demás, con los demás y para los demás. Que de alguna manera esta definición que estoy dando creo que engloba lo que el Papa nos viene diciendo, no solo en el pacto, sino en varias de sus intervenciones. Entonces, ¿de qué se trata la educación? De que los que ya hemos vivido y hemos encontrado que vale la pena vivir, porque sí se puede construir espacios de justicia, espacios de dignidad, le pasamos a la otra generación la oportunidad de que tenga la experiencia de lo mismo que nosotros y que se apropie de los dinamismos para hacerlo real. Así es. Y entonces, en ese contexto, la educación ya no es dar clases. Así es algo mucho más amplio, mucho más profundo, con un fin, podríamos decir, mucho más humano desde esa reflexión de persona y acción. No solamente estoy en el mundo, sino que estoy mejorando el mundo. Estoy siendo con el mundo. Me estoy haciendo cargo en la medida sana de la palabra del mundo, ¿no? En esta dinámica de participación, como constantemente nos señala. Entonces, esta parte experiencial me encanta, esta parte experiencial de decir, a ver, no se trata de hacer cosas, de hacer productos, no. Se trata de la tarea más apasionante, más fabulosa, de ayudar a la persona a encontrar su dignidad y la vocación que tiene en este mundo, de mejorar el mundo, como bien se decía, de restaurarlo, porque hoy el Papa Francisco dice, no se trata de mejorarlo, ¿no? Ya se trata de restaurarlo, porque sí le hemos puesto la torre, ¿no? En términos ambientales, en términos sociales, en términos también, por supuesto, de algunos paradigmas que se han quedado cortos, chatos, y se han convertido en, pues, paradigmas tremendos, ¿no? Como este del descarte. Y vamos viendo la otra parte, Rafael, esta parte social, esta parte global, me parece, de las relaciones, de la interacción. Ya se había hablado un poco del pacto, pero me interesa mucho retomar esto. Creo que cae por su propia lógica que si no logramos pasar más allá de
ti, de mí, de nuestros 4 alumnos, hijos, amigos, lo que tengamos como comunidad educativa, pues no vamos a quedar más que en un voluntarismo árido, ¿no? Como, bueno, a ver, el Evangelio nos dice que la semilla puede caer entre piedras y si da fruto, ¿no? Porque ese es el regalo del Espíritu. Así es. Pero en la lógica normal sí se requiere. Hay un filósofo católico, a mí me cae muy bien, se llama Joseph Goebbels. Fue profesor de catequética, pero tiene un libro de filosofía muy bueno y que dice que al final el amor como se define cristianamente como esta praxis, como este compromiso de promover al otro para que sea el mejor ser humano que pueda ser conmigo y en el mundo que le tocó. El amor entendido así requiere mediaciones estructurales, requiere estructuras. Si en la familia nos queremos mucho pero no ponemos horarios, no funciona, ¿no? Tenemos que estructurar la convivencia, tenemos que estructurar las normas, y a eso le llama justicia. Goebbels le llama justicia justamente a la estructuración del amor. Muy bonito. ¿No? La educación es lo mismo. Si la educación no logra tener estructuras jurídicas, estructuras económicas, estructuras políticas, o sea, si no hay políticas educativas, etcétera, se va a perder en voluntarismos. Y yo creo que el Papa está llamado a todo mundo, según a como cada quien le toque, a que le entre a revisar el núcleo de la educación. El núcleo de educación no es certificar conocimientos, para eso existe la capacitación. Por supuesto. No es certificar competencias económicas, es poder compartir lo que hemos encontrado que es humanamente viable, ¿no? Y eso requiere, por ejemplo, la revisión de planes y programas de estudio. A mí me consta que México hizo un esfuerzo, lo sigue haciendo, en materia educativa un esfuerzo muy grande, por ejemplo, que nació ya venía, pero con la reforma integral de la educación media y la reforma integral de la educación básica, que se planteó la posibilidad de formar a las personas más que en las competencias que requieren las matemáticas y la física y la química, en las competencias para convivir con los demás, para poder entender el mundo, para poderse comunicar, etcétera, lo que se llamaron competencias genéricas, ¿no? Es un esfuerzo que lleva muchos años y que incluso el actual gobierno no ha tirado. Porque se ve trascendente. Y eso es lo que llamamos. Entonces hay un llamado a quienes tienen la responsabilidad de garantizar en planes y programas de estudio nacionales, se tienen que compartir, o transnacionales, hoy en el mejor sentido la palabra transnacional, o sea que ya rompe este concepto de la nación como nosotros que tenemos un pacto interno donde nos defendemos de los otros, ¿no? Sino más allá, global, es justo la palabra que usa el Papa, ¿no? En esta visión más global es necesario tener ciertos parámetros, voy a decir, una persona que puede hacer su vida, ¿qué necesita? Pues necesita poderse comunicar. Los matrimonios sin comunicación no van a ningún lado. Sin comunicación hay crisis generacional, sin comunicación las empresas quiebran, ¿no? Pero también eso requiere una manera de entender el mundo que tiene que ser el clero, los religiosos, han hablado desde hace muchos años de formación permanente o ayornamiento, que es entender que los procesos educativos tienen que perdurar más allá de la formación básica que te da hasta la universidad, ¿no? Y que se necesita estructurar ciertas reglas del juego para que no te tomen el pelo. Entonces, se ha venido estructurando la formación, se le ha pedido a las empresas que capaciten, es una obligación legal. Y la capacitación de las empresas no solo es uso de herramientas, también ha habido mucha capacitación de relaciones humanas, relaciones públicas, etcétera, porque bueno, pues es verdad que la gente estaba desesperada porque los lugares de trabajo podían ser muy inhumanos. Entonces, hay una dimensión que nos pide el Papa que revisemos cada quien según el lugar donde estamos militando, es decir, estamos como sociedad creando condiciones para que la educación lleve a vivir como hermanos en una casa común, donde la persona esté al centro. Aquí es muy importante hablar del concepto de persona. La persona se entiende en el personalismo cristiano como el individuo en sociedad. O sea, si no hay sociedad, no hay persona, y si no hay individuo, no hay persona. Es una paradoja de mismidad con alteridad en términos muy filosóficos. Soy yo, pero no reducido a mí. Soy nosotros, pero no reducido a nosotros. Ese es el concepto de persona. Cuando el Papa nos dice, hay que revisar si estamos permitiendo que la persona esté al centro, está diciendo, las leyes educativas lo permiten, los presupuestos educativos lo permiten. Hay una reflexión
que es constante en torno al pacto, y eso lo aceleró la pandemia, que es la tecnología está sirviendo a la persona o la persona está quedando inmolada a la tecnología. Sobre todo yo pienso, ahora yo trabajo en una universidad católica que pues, pagarla requiere cierto ingreso en las familias, ¿no? Y vamos a ir al modelo híbrido. Y cada vez que veo el modelo híbrido pienso que eso va a acentuar la brecha entre unos y otros. Porque, por ejemplo, el modelo híbrido requiere que el profesor pueda usar tableta y tener un tipo de cámara diferente a las de las computadoras. Bueno, de entrada, muchísimas escuelas no van a poder con eso. O sea, la inversión en tecnología no va a poder. Y lo que requieren las personas en sus casas para poder ir siguiendo la clase híbrida va a acentuar la diferencia. Y lo que me está diciendo el Papa es, ¿y cómo la vamos a paliar? Así es. ¿Cuál es nuestra corresponsabilidad con quienes nos tienen? Doy clases a profesores de escuela pública, muchos de ellos rurales. Yo he visto de verdad cómo han generado desde fotocopias. Sí. Y se han ido a volantear casi, y los alumnos están aprendiendo. Así es. Y están aprendiendo a veces con más autonomía que los de las escuelas particulares, tan acompañados por sus profesores, ¿no? Pero bueno, al final eso sucede porque esas personas están asumiendo lo que pide el Papa. Como actores sociales que son, hacer profesores, pero un profesor en una comunidad rural significa diferente a un profesor en Morelia o en Puebla, donde yo estoy, que es como una especie de obrero educativo. Allá el profesor es un agente de transformación. Y de verdad muchos están tomando su papel. Muchos de los trabajos de titulación que estamos teniendo es y cómo involucramos a los papás y cómo al papá analfabeta le damos herramientas para que acompañe a su hijo a que aprenda a estudiar por sí mismos. Y son 20, 30 papás. Hace rato dijimos que todas las buenas noticias van en semilla de mostaza, ¿no? Entonces, el llamado es a que todos, el presidente municipal, el secretario de Educación, el regidor de Educación, el director de la escuela, el que debe tomar las decisiones en el pueblo, que es nuestro presidente municipal, todos le entremos a que sea posible que haya condiciones para que la educación de veras sea que cuando la persona termine su etapa formativa como ser humano, que hoy se ha prolongado hasta los 18 o 25 años, pero bueno, que cuando termine ese tránsito, haya experimentado en su cabeza y en su corazón que el hombre nuevo sí es posible. Así es. Aunque es una tarea, es un regalo, pero es una tarea. Y una vez que lo haya entendido, número uno, haya tenido un acompañamiento para descubrir qué tiene como ser humano que le permite sumarse, o sea, apropiarse del dinamismo. Aquí la afirmación teológica es que Dios nos creó para amar. O sea, venimos equipados para eso. Aunque el pecado lo dificulta, que también es doctrina antiquísima, el pecado no tiene la última palabra, la tiene la gracia. Y entonces, lo que está pidiendo el Papa es que al final de los 18, 25, 13 años, según las condiciones de cada lugar, la persona haya tenido experiencia de que sí se puede, de tal manera que pueda continuar sumándose como ciudadano a la construcción de un mundo más como Dios quiere, y así dicho literalmente, ¿no? Más como Dios lo quiere. Maestro, entonces me parece que es eso. Muchas gracias. Quisiera leer algunos saludos que le han enviado y posteriormente pasar a una serie así como que de conclusiones puntuales para usted. ¿Qué es el Pacto Educativo Global? ¿Cómo podemos trabajar mejor el Pacto Educativo Global? Y por supuesto, si puede señalar algunas cosas que no son el Pacto Educativo Global, que usted lo ha visto, lo ha comentado de manera muy interesante. Yo quisiera decirles que hemos recibido algunos saludos muy interesantes, todos en las distintas plataformas por las cuales se transmiten estos diálogos por la esperanza. José Luis Hernández Moreno nos manda saludos desde Perote, Veracruz. Yo imagino que es un colegio CGB. No sé qué colegio sea, pero agradecemos mucho a José Luis. Alejandro Martínez Vázquez dice saludos desde el Instituto Irapuato. Muchas gracias, Alejandro. Mayra Ortiz Solís aplaude las intervenciones, saluda al maestro José Rafael. Isbeth Ortiz Mendoza, saludos desde Matamoros, Tamaulipas. Agradece estos diálogos por la esperanza. Daniel Shaw Garay saluda particularmente
a Rafael y saluda también a esta iniciativa. También tenemos más saludos. Vicky S. González, me imagino, dice, si el corazón está agobiado de malas noticias, busco buenas noticias para transmitir a mi familia. Me es difícil encontrar, me gusta transmitir esperanza, una educación integral. Es importante este tema de que se transmita más con palabras y con acciones, empezando por los padres y maestros y los que nos rodean. Gracias por la entrevista, Vicky. Efectivamente, el Papa Francisco en el Pacto Educativo Global dice, educación es igual a esperanza. Educación es igual a como sí. Educación es resaltar las cuestiones que estamos haciendo bien. Educación es resaltar, pues, toda esa tradición que, ya lo decía en algún momento el maestro Rafael, es muy importante. Tenemos un bagaje, esos granos de mostaza que van creciendo, pues que van generando su fruto a través de esta dinámica, podríamos decirlo, ya lo señaló el maestro, de gracia. Tenemos muchos saludos. Serimo Ramírez, de hecho, el origen, la esencia de las escuelas católicas, en sus principios eran esas ideas, llámense lasallistas, jesuitas, salesianas, eran esas, solo que con el tiempo creo que se perdieron o se vio envuelta en la modernidad o la llamada actualización. De acuerdo, eh, de acuerdo. Estas ideas, fuerzas, después entraron a un mundo industrial, a un mundo tecnócrata, a un mundo burocrático que me parece pues que las han silenciado de alguna u otra manera. José Luis Hernández dice, la cuestión es tener las herramientas para mostrar el equilibrio entre las competencias genéricas y las disciplinares y o laborales, según sea el caso. Desafortunadamente y de manera actual, esa misión tan hermosa se ha confundido demasiado. Yo estoy de acuerdo, José Luis, de alguna u otra manera se han confundido, pero el pacto educativo global tiene esa finalidad, clarificar, ayudar a poner los puntos esenciales. Me dice José Luis que CGB es el Colegio Guadalupe Victoria. Gracias, José Luis. También Serino nos dice que es excelente esta plática, muy clara y entendible. Pancho y Clarita Bolívar nos dicen muchos saludos al maestro José Rafael de Regil y al padre Eduardo Corral. Muchas gracias a Clarita y a Pancho que siempre nos siguen con mucho entusiasmo. Tenemos muchas llamadas, desgraciadamente no puedo leerlas todas. Martín López Calva dice, un abrazo, estimado Rafa, muy iluminador como siempre. Gracias, maestro. Martín López Calva, le mandamos un abrazo con mucho aprecio a usted, a su familia, esperando que su hija esté mejor. Tenemos buenas noticias al respecto, pero de todas maneras le mandamos un abrazo. Dulce María García Guzmán dice, saludos, maestro Rafa, desde la Sierra Norte de Puebla. Tania, de la Pastoral de Tuxpan. Maestro Rafa, un gusto escuchar los saludos. Pues tiene muchos saludos, maestro, pero no saltarme algunos muy importantes. Maestro, vamos concluyendo, si le parece bien. Sí. De manera muy puntual, para ayudarle también. Yo quisiera enfocar esto a esta última parte a los educadores, porque bueno, aunque el Papa nos dice todos somos responsables de la educación, realmente en los educadores cae mucha de la responsabilidad de articular los esfuerzos de todos. Por educadores me refiero a los docentes que estamos en escuelas, pero también me refiero a los scouters en los scouts, me refiero incluso a los catequistas en algunas parroquias donde los catequistas asumen labores de formación humana muy importantes porque las escuelas no lo hacen y las familias tampoco, ¿no? O sea, a los padres de familia. Quiero como ir allí, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera decir es, me llamó mucho la atención, ahorita ya olvidé quién nos, Vicky nos lo dijo, que de repente estamos abrumados por malas noticias y queremos buenas noticias. Hace tiempo escribí, tengo un blog, tengo un artículo que se llama Hacen falta reporteros especializados. Y la especialidad tiene que ser justamente detectar las semillas, se llaman teológicamente las semillas del verbo. Esas pequeñas cosas.
y requieren de una capacitación para hacerlo. Ahorita voy a decir cómo se hace eso en la escuela, pero es un ejercicio. En lenguaje teológico espiritual es una formación para contemplar a Dios en la realidad. Y sí, Dios está actuando, solo es que nos demos la oportunidad todos los días. Ignacio de Loyola sugería algo, seguramente él recoge una experiencia de mucho más atrás, que es examinar la conciencia, examinar el consciente, lo que te pasó hoy, hacer consciente lo que te pasó. Entonces, que nadie se vaya a dormir si no encuentra una buena noticia, por pequeña que sea, de la cual pueda dar gracias, ¿no? Muy importante. Y a la cual se siente invitado. Entonces, a nuestra amiga le puedo decir, sí se puede, porque se ha hecho durante 2000 años y se ha hecho bien. Solo es una cuestión de tener como la disciplina amorosa de platicar con Dios. ¿Qué me regalaste hoy? Seguro que va a ser chiquito. No va a ser aparatoso. Bueno, a veces hay cosas muy aparatosas. Se casó mi hija y está feliz, ¿no? Pero generalmente son cosas muy pequeñas. Hoy mi hijo sí pudo hacer su tarea sin que yo lo estuviera siguiendo. Hoy la maestra no sé, esa práctica ayuda mucho. Bueno, vamos hacia los educadores. Yo primero quisiera decir que en el pacto educativo y en la tradición educativa de la Iglesia, se piensa que el educador es protagonista de la educación, no es siervo de nadie. O bueno, sí es siervo de los siervos, en el sentido que el Papa es siervo de los siervos, pero es porque facilita que todos hagan su servicio. Pero lo digo porque estamos acostumbrados a que alguien nos diga. Si el supervisor no dice, el director no se mueve. Si el director no dice, el maestro no se mueve. Y poder encontrar las formas de hacer que la persona sea el centro requiere dos cosas. Requiere que muy orantemente pensemos las cosas. O sea, Dios nos regaló poder pensar, entender, poner delante de Dios las cosas, por eso digo que muy orante, ¿no? Pero eso requiere autonomía. De otra manera, vas a ver qué dice Vygotsky, vas a ver qué dice tal, y parece que están diciendo cosas nuevas. Hay en la historia de la humanidad muchísimas experiencias humanizantes que hoy son vigentes, solo cambia la forma en la que se viven, ¿no? La geografía siempre ha sido muy buena por eso, porque te pone ante una situación que tú compartes con un santo que él resolvió en su tiempo. De hecho, el Concilio Vaticano II invitó a las órdenes religiosas a ser fieles al espíritu del fundador, pero también ser fieles al espíritu de los tiempos. Mantener esa tensión, ¿no? Eso requiere autonomía. Entonces, autonomía orante y de comprensión, pero también autonomía metodológica. Si no llegamos a caminos concretos, es puro discurso. Lo voy a decir como lo veo. Entiendo que voy a hacer una generalización y que va a ser muy injusta, pero la mayor parte de los colegios particulares que yo conozco se llenan la boca de educación integral y no dan más que capacitación cognitiva. O sea, dan conocimientos. No tienen métodos para formar la fraternidad, no tienen métodos para vincular con la realidad social. Entonces, número uno, Dios nos dio con qué, usémoslo. Seamos más una comunidad y menos una estructura jerárquica. Ese es número uno. Número dos, me parece que es muy importante entender que nadie forma a nadie, que solo creamos condiciones para que la gente se forme. Somos pastores en ese sentido. O sea, los pastores no crean los pastos. Lo que hacen es como ir acompañando para que el rebaño que va descubriendo los pastos lo tenga. Creo que es el propio Papa Francisco, ahorita ya lo revuelvo, pero que habla como de la figura del pastor, como que al principio va lidiando, luego va a la mitad, y luego al final, ¿no? Así es, sí, en Evangelio. Porque ya la gente sabe a dónde ir. Entonces hay que entender esto, que tenemos que confiar en el educador, tenemos que permitirle que participe en los procesos, porque es la única manera que va a descubrir en carne propia que sí pasan cosas buenas. Y para eso hay algunas metodologías que ya están muy probadas, que tienen siglos. Por ejemplo, que el alumno pueda, al término de una actividad de aprendizaje, o al término de un bimestre, o al término de un semestre, pronunciarse, decir su palabra sobre qué hizo y qué de lo que hizo estuvo bien hecho para lo que proponíamos. Nos proponíamos que al final del semestre resolviéramos los conflictos de trabajar en equipo un proyecto de álgebra.
Bueno, el alumno tiene que poder decir si pudo superar o no pudo superar el conflicto. Así es. ¿Qué fue lo que hizo para superar el conflicto? Pero eso requiere una visión humana y humanista del educador, Así es. que se tiene que formar permanentemente. Tercera cosa, permitir que la persona que se forme, requiere que tú te estés preparando permanentemente para entender cuál es la finalidad y diseñar caminitos y que la persona vaya. También hace tiempo escribí una cosa que decía, que se llama eficiencia y eficacia en educación. Los educadores somos expertos. La eficacia es deber ir a la finalidad. Lo que nos proponemos, cumplirlo. Y la eficiencia es hacerlo muy bien. Claro. Bueno, los educadores son un gremio que hace las cosas muy bien, pero no sabe para qué. Pregúntale a un educador la definición de educación. No sabe para qué educar. Sí, sí. Y ¿No? Y entonces precisamente se Eduche requiere... quiere decir eso, ¿no? Hacer emerger a la gente. Sí. La emergencia educativa tiene esta finalidad de que el chico emerja, sea capaz de posicionarse en el mundo con un discernimiento y, por supuesto, con una acción. Y la cuarta, Maestro, ajá, la sí, cuarta, sí, sí. adelante. Y la cuarta cosa que yo quisiera decir, es muy general, no estoy dando como experiencias, pero yo podría decir, porque me dedico a eso, que sí hay experiencias concretas. Bueno, a lo mejor esa va a ser la quinta. La cuarta es que entendamos que la educación tiene que romper los límites de las cuatro paredes de mi casa, de las cuatro paredes de la escuela. Hay un mundo afuera para el cual nos debemos. Y entonces, si nosotros formamos a la gente para que siga las órdenes del maestro, porque a lo que se dedica durante 12 años es a seguir instrucciones del maestro y agradarlo, va a salir y no va a poder ser ciudadano. Ignacio de Loyola decía unir virtud y letras. Juan Bosco decía formar buenos cristianos, honestos ciudadanos, ¿no? O sea, el cristiano no es solo cristiano para la comunidad eclesial o para su casa, es para el mundo. Pero si no sabe y no entiende que el mundo, ya. Y entonces romper las paredes de la escuela requiere excelencia académica. Así es. O sea, si la matemática no me sirve para entender el mundo, no sirve. Si las ciencias sociales no me llevan a entender mi realidad, pero mi realidad está más allá de las paredes del colegio. Entre más chiquita es la comunidad, más fácil es esto. Entre más grande es más difícil, pero siempre es posible. Y por lo tanto, quinto, en un espíritu de sinodalidad, a mí me gusta de concilio, porque la palabra reconciliación ayuda a decir, cuando se rompe el concilio, lo único que te queda es o te reconcilias o te carga el payaso. Pero bueno, es hermanita la palabra sinodalidad. En la más grande sinodalidad, compartir las experiencias exitosas de buenas noticias. Muy bien. Hay miles, y hoy tenemos tecnologías, hoy lo podemos compartir. Entonces, en la medida que tú descubres que alguien que está en tus mismas circunstancias logró hacer tal cosa, por ejemplo, las telesecundarias son mágicas, porque son un sistema educativo diferente a las secundarias, etcétera. Y los maestros de telesecundaria tienen de veras experiencias importantísimas de cómo sus alumnos, incluso muchos de los alumnos de telesecundaria migran al otro lado, pero migran diferente, porque Así tienen es. herramientas para hacer su vida, bla, 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 en las primarias, en los bachilleratos, en las universidades. Entonces, yo creo que recuperar este espíritu conciliar, sinodal, en el cual podemos sí invertir tiempo, no solo para formarnos permanentemente al estilo clásico de me meto un curso, etcétera, sino formarnos al estilo existencial del Evangelio, que es discerniendo en concilio, discerniendo junto las comunidades, los hermanos, y encontrando las mociones, las invitaciones, que después será nuestra responsabilidad convertir en metodologías educativas, en técnicas educativas, Muy bien. que volvámonos profesionales, de ser papás, volvamos a ser profesionales. Yo creo que esas 5 cosas son como cosas que sí existen, cualquiera que nos escuche, si de veras abre los ojos va a ver que están así, están un poco desarticuladas todas, No se preocupe, bastante claro. pero existen, y entonces nuestra misión es darles forma. A eso vinimos a este mundo. Quisiera leer algunos comentarios. Diego Pérez nos dice, el pacto educativo es utopía 100%. Por supuesto que nos llama siempre a mejorar y a dar un salto cualitativo en términos de cómo estamos haciendo la educación formal y no formal. La educación ha entrado en una dinámica pues muy burocrática, muy tecnocrática, la dice literalmente el Papa Francisco, y tiene que recuperar toda su carga humanista. Gracias, Diego, por contestar a nuestra pregunta. Y después nos dicen, la catequesis es un pilar esencial en la iglesia para poder hacer o llevar a cabo este plan, ya que este pacto, ya que ellos tienen también un
gran contacto con papás y niños y había que aprovechar estos ambientes. Por supuesto, el Pacto Educativo Global no es solamente para un ámbito meramente escolar, es para toda comunidad humana. En toda comunidad humana, el Papa Francisco nos llama. Dulce María dice, excelente reflexión, maestro Rafa. Muy atinado como siempre. Pues tenemos muchos comentarios. El tiempo se nos ha venido encima. Maestro Rafael, agradecemos mucho su presencia, su experiencia. Gracias. Es una alegría platicar con personas que están en el campo y que son, como usted, todoterreno. Muchas gracias, maestro. Rafael, me da mucho gusto saludarlo. Lo conozco desde hace muchos años. Nos hemos cruzado ahí en algunos caminos, cosa que celebro y lo animo a seguir con todas estas experiencias. Esto de las telesecundarias, después platicamos. Me parece muy interesante lo que sucede en estos espacios, igual en estas escuelas que tienen grupos mixtos y que verdaderamente el maestro va caminando con una heterogeneidad impresionante, sembrando y, como usted dice, ¿no? Dejando en los pastos que las personas vayan haciendo sus caminos y hagan estas experiencias. Le mando un abrazo, muchas gracias. Estamos aquí a la orden y los invitamos la siguiente semana. Tendremos a un obispo salesiano también, como nuestro maestro Rafael, es arzobispo de Asunción, Paraguay, el señor Edmundo Valenzuela. Él nos hablará también del Pacto Educativo Global, pero desde la mirada de Aparecida, porque estamos viendo esas grandes líneas. Será muy interesante. Él participó mucho en Aparecida y ha sido responsable de la dimensión de educación dentro del CELAM por 2 trienios. Es que tiene mucho que contarnos. Es una persona sabia, es una persona mayor, es una persona que tiene una grande capacidad de ver la realidad y más como arzobispo de Asunción, Paraguay. Lo va a disfrutar. La siguiente semana será la última de esta tercera etapa y bueno, daremos paso después a esta cuestión de la asamblea eclesial, que también, por supuesto, tiene que resonar en el mundo de la educación y la cultura. Muy buenas noches, ayúdenos a difundir, reenvíelo, siga participando en nuestras redes sociales. Maestro Rafael, un abrazo. Hasta luego, muchas gracias a nuestro productor, el licenciado José Martínez, a la Universidad Vasco de Quiroga, por supuesto, a todas las personas que colaboran de este esfuerzo, tanto de la Universidad Pontificia de México como de AMESI, como de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura. Gracias al equipo que está detrás de la Dimensión, que siempre pues estamos articulando esfuerzos. Muy buenas noches. Gracias.